Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. Hola a todos, yo soy Olmo Axayacatl y en este nuevo episodio les voy a hablar sobre las características que se tienen que considerar a la hora de elegir un sustrato. Existe una gran variedad de materiales que pueden utilizarse como sustratos hidropónicos. Su aprovechamiento y manejo requiere del buen conocimiento de las propiedades y características físicas y químicas de los mismos. A partir de este conocimiento es posible saber el tipo de tratamiento y manejo que requiere cada material, así como las aplicaciones más apropiadas y las técnicas de manejo adecuadas para cada caso. Los sustratos, al igual que los suelos, están determinados por varias características y propiedades físicas, químicas y biológicas que los diferencian unos de otros. Comencemos entonces por hablar de las características físicas. Las principales características o propiedades físicas de las partículas de un sustrato que le confieren propiedades específicas son la forma, el tamaño, la composición o disposición de la mezcla, la granulometría, la densidad o peso aparente, la compresibilidad, la rugosidad, las características superficiales y la estructura interna o isotropía. Las propiedades físicas constituyen el conjunto de características que describen el comportamiento del sustrato en relación con su porosidad, situación que determina las fracciones sólida, líquida y gaseosa del sustrato, las cuales a su vez determinan las cantidades de agua y de aire que van a presentar de manera disponible para las plantas. La estructura interna de un material determina la porosidad, así como la densidad real y aparente, mientras que el tamaño de las partículas o granulometría y el tipo de empaquetamiento determinan la distribución y el tamaño de los poros. Vamos a empezar a ver de manera resumida cada una de las características físicas de un sustrato. Comenzaré por la forma y empaquetamiento. Los sustratos se clasifican en función de la forma de sus partículas en granulares, fibrosos y laminares. Los sustratos granulares son aquellos que presentan estructura suelta formada por partículas que tienden a parecerse a esferas. La arena es el mejor representante de un material granular. Y dentro de los sustratos granulares existen algunos como las arenas o las gravas que pueden representar ciertas aristas que en determinadas condiciones pueden llegar a dañar la raíz o el tallo de los cultivos, haciéndoles algunos cortes en los tejidos, y también pueden llegar a perforar el plástico de las bolsas o de los acolchados, en especial cuando se ejerce una presión sobre ellos. La mayoría de los sustratos inorgánicos o minerales son granulares. Los sustratos que llamamos industriales o de síntesis o sintéticos pueden ser de uno u otro tipo dependiendo de su proceso de fabricación y de las características de las materias primas con las que se elaboran. Por ejemplo, la agrolita o perlita está integrada por partículas granulares, mientras que la lana de roca y las partículas de fibra de vidrio son justamente fibrosas. La vermiculita, por su parte, es el mejor ejemplo de un sustrato cuyas partículas son laminares. Pasemos a hablar sobre la composición y estructura. En cuanto a los elementos constituyentes,
se asume que los sustratos están conformados por elementos sólidos, líquidos y gaseosos. En otras palabras, son materiales sólidos constituidos por partículas granulares o fibrosas, así como agua y aire. Es decir, los sustratos están integrados por partículas de características y tamaños diversos que forman agregados o empaquetamientos al azar. Las características de las partículas y su agrupamiento van a definir el comportamiento físico de un sustrato y también van a representar sus dos constituyentes principales, que es la fracción sólida y la fracción porosa, las cuales es indispensable conocer para saber si vamos a utilizar el sustrato más adecuado a nuestras necesidades. La tercera característica física es la granulometría. Los sustratos pueden estar conformados por partículas de un solo tamaño o por una mezcla de diferentes tamaños de partículas, las cuales, como ya te mencioné, pueden ser granulares o fibrosas. A esta distribución de las partículas específica de un sustrato se le llama granulometría, con la cual se puede determinar mediante un tamizado de muestra del material en cuestión cuáles son los tamaños de partícula que componen a un sustrato y podemos realizar la separación de los distintos tamaños para determinar las características específicas de cada tipo de partículas. Si nosotros aplicamos la clasificación de textura que se emplea para clasificar a los suelos naturales, podemos agrupar los distintos sustratos existentes en materiales de textura gruesa, textura media y textura fina. La textura gruesa es aquella que está presente en los materiales de partículas relativamente grandes, como pueden ser la arena, cuyos diámetros van de 0.25 a 2 milímetros. La textura media, en cambio, corresponde a sustratos con tamaños de partículas más pequeños, como pues haciendo el símil con los suelos aluviales o la arena muy fina. Los sustratos de textura media tienen tamaños de partículas que van de 0.02 a 0.25 milímetros de diámetro, y por último están los sustratos de textura fina que, presentan partículas menores a 0.02 milímetros de diámetro. Las gravas son materiales que nosotros clasificamos de manera diferente, ya que el tamaño de sus partículas va de 2 milímetros a 2 centímetros de diámetro. Con base en estos parámetros, la granulometría de los sustratos se puede clasificar de manera empírica como fina, media y gruesa. Entonces, en estos tres niveles la textura puede determinarse en campo utilizando los dedos para sentir el tamaño de las partículas o la rugosidad del sustrato. Porosidad. La siguiente característica física de los sustratos es la porosidad. Y la porosidad de un sustrato es el porcentaje de volumen de espacio libre que se forma entre las partículas o dentro de las mismas. Estos espacios se pueden clasificar como porosidad externa o porosidad interna. Los espacios porosos que se forman entre las partículas de un sustrato originan la porosidad externa. Esto, a su vez, genera la forma de empaquetamiento de las partículas y también está relacionada con el grado de compactación que pueden sufrir los materiales, lo cual a su vez pues va a influir en el tamaño, la forma y las características del contenedor que vamos a utilizar.
La porosidad interna, en cambio, depende de la naturaleza de las partículas y puede estar constituida por poros cerrados dentro de partículas huecas o por poros abiertos en el interior de las partículas que comuniquen con los poros externos. A los poros internos de un sustrato o de las partículas de un sustrato y que están abiertos también se les conoce como poros percolantes, y a los poros cerrados se les conoce como poros no percolantes, ya que no tienen conexión con los poros exteriores. Ahora bien, la porosidad se expresa como el cociente entre el volumen de espacios libres y el volumen total del sustrato dentro de un contenedor. De esta manera, una porosidad del 40% significa que de 1 litro de sustrato, 400 mililitros están ocupados por poros, lo que quiere decir que los 600 mililitros restantes son ocupados por la parte sólida del material. En general, la porosidad de los sustratos utilizados actualmente varía entre un 40% en algunas arenas hasta un 95% o más en las turbas, por ejemplo. Y también de manera general, para la mayoría de los cultivos hidropónicos se recomienda utilizar sustratos o mezclas de sustratos que tengan una porosidad al menos entre el 50 al 90%. La literatura menciona que un buen sustrato debe tener una porosidad total de por lo menos 70% con respecto a su volumen. La siguiente característica de la que les quiero hablar es la densidad, la cual tiene una gran importancia dado que está relacionada con el peso. De hecho, como sabemos, la densidad es el resultado de la relación peso-volumen. Nosotros podemos medir dos tipos de densidades, la densidad real o la densidad aparente. La densidad real es el peso por unidad de volumen de las partículas sin considerar los espacios porosos, y la densidad aparente sí contempla los espacios porosos. La densidad aparente de los sustratos utilizados actualmente en la agricultura varía de 0.03 a 1.86 gramos por centímetro cúbico. Debemos de tener en cuenta que la densidad de un sustrato es un valor que nos va a indicar su peso. Y hay que considerar que en muchas ocasiones, en especial cuando se tiene que trasladar un sustrato a un lugar lejano, el peso es un factor importante a considerar, ya que aumentará el costo de transporte. Entonces, la densidad real de la mayoría de los suelos oscila alrededor de 2.5 gramos por centímetro cúbico. Y bueno, alrededor de este valor se encuentra también la densidad real de la mayoría de los materiales que se emplean actualmente como sustratos. Para dar un poco más de claridad sobre este tema de la densidad, consideremos que tenemos una maceta con la capacidad de 50 litros. Si nosotros ponemos en esta maceta una grava, como puede ser un tezontle, ¿sí? Esa grava roja del centro de México, del centro del país, pues tendremos un peso bastante elevado. En comparación, si esa maceta con capacidad para 50 litros la llenamos nosotros con agrolita, un material que tiene una densidad menor y por lo tanto un menor peso. Como te puedes dar cuenta, el volumen de ambas macetas son 50 litros y, sin en cambio, la maceta o el contenedor que tenga la agrolita es fácilmente transportable, mientras el que tenga el tezontle va a costar muchísimo trabajo levantarlo. Hablemos ahora sobre la estabilidad y la compresibilidad de los sustratos. La estabilidad se refiere a la capacidad de un material para mantener inalterables sus características con el paso del tiempo. En especial nos referimos a que el material pueda mantener su volumen inicial sin grandes cambios, así como también que pueda mantener el tamaño de sus partículas y en especial la porosidad, para no perder la relación entre material sólido y poros,
que nosotros necesitamos para el buen desarrollo de nuestros cultivos. Sin embargo, muchos sustratos pues no presentan una gran estabilidad y de hecho cuando se ven sometidos a presiones o a otro tipo de esfuerzos comienzan a desintegrarse. Es más, incluso las gravas, incluso las arenas, que son unos materiales con una mayor estabilidad, pues con el paso del tiempo se van disgregando sus partículas, formando partículas de menor tamaño, lo cual, por supuesto, va a modificar nuestras condiciones de producción. Lo deseable, obviamente, sería que los sustratos o sus mezclas mantengan una estabilidad a lo largo de varios años para poder nosotros obtener una rentabilidad adecuada por esa inversión que hemos realizado. Ahora bien, la estabilidad tiene una fuerte relación con la compactación, que la resistencia a la compactación es una característica que expresa cuánto disminuye el volumen de un sustrato al comprimirse las partículas del mismo bajo cierta carga. Porque como nosotros sabemos, durante el manejo de un sustrato, durante el manejo de las plantas, los sustratos se pueden ver sometidos a ciertos esfuerzos y es importante que tengan cierta resistencia a la compactación, porque el detalle cuando un sustrato se compacta es que se provoca un reacomodo en sus partículas que afecta el empaquetamiento de las mismas, lo que provoca una disminución del volumen inicial. Es decir, con el paso del ciclo productivo nos vamos dando cuenta en aquellos sustratos que son altamente susceptibles a la compactación, que de repente nos va quedando cada vez menor material. Y el detalle es que al compactarse un sustrato se puede reducir drásticamente su espacio poroso. Es decir, va a poder tener en su interior o guardar menor cantidad de agua y menor cantidad de aire, lo que sin duda va a afectar en primer lugar y de manera directa a las raíces de los cultivos. Pero obviamente si la raíz de una planta se ve afectada, todo hacia arriba también se va a ver afectado. Hay otro tipo de características físicas superficiales que afectan digamos a una planta que se ponga en determinado sustrato, como pueden ser la rugosidad, el microrrelieve, la permeabilidad, la mojabilidad y el color. Aunque de inicio el color no pueda parecer una característica física importante, lo cierto es que el color de un sustrato va a influir en el aumento de la temperatura en dependencia obviamente de si este es más oscuro o en su defecto, si se utiliza un sustrato de un color más claro, como puede llegar a ser la agrolita, que llega a tener un color aperlado, entonces pues ahí en lugar de tener un aumento de la temperatura, aumenta la reflectancia de la luz solar, lo que hace que se pueda tener, digamos, temperaturas más frescas a nivel del tallo de las plantas. Otra característica importante es la conductividad térmica. Cuando nosotros hablamos de conductividad térmica nos referimos a la capacidad de un sustrato para transmitir el calor. Generalmente los sustratos presentan poca conductividad térmica. Esto provoca que en la superficie del contenedor, en la parte superior, el sustrato esté a una temperatura más alta que la que mantiene en el interior. Esto en una buena mezcla de sustratos no llega a ser gran problema, sin embargo, bajo determinadas condiciones sí podemos tener un gap, una diferencia considerable entre la temperatura superior del sustrato y la temperatura inferior del mismo. Además, la temperatura del sustrato afectará sí o sí a los procesos de asimilación de los nutrientes, pero también va a afectar la difusión de los gases en la zona radicular y el movimiento del agua. Es recomendable entonces
utilizar sustratos que tengan una capacidad calorífica elevada y una conductividad térmica baja para que se mantenga constante la temperatura. Porque el detalle también está en la parte contraria de que si nosotros tenemos un sustrato que tiene una alta conductividad térmica, cuando durante el día sobre el contenedor incida cierta radiación solar, entonces el sustrato se va a calentar rápidamente y va a pasar el efecto contrario en la noche. Cuando ya las temperaturas comiencen a descender, la temperatura en el sustrato puede bajar abruptamente y el detalle es que estos cambios bruscos de temperatura van a afectar sí o sí a nuestro cultivo. Entonces, en resumen, necesitamos sustratos con baja conductividad térmica para que la temperatura dentro del recipiente, la temperatura de las partículas del sustrato dentro del recipiente, se mantenga más o menos homogénea o al menos dentro de cierto rango que sea aceptable. Pasemos a hablar sobre la capacidad de absorción de agua. La capacidad de absorción de agua es, según la teoría, la cantidad de líquido que puede retener un sustrato seco. Generalmente para hacer las pruebas de capacidad de absorción de agua se utilizan 100 gramos de un sustrato y la cantidad de agua que se retiene en ese volumen es la capacidad de absorción de ese material. Es decir, tenemos 100 gramos de nuestro sustrato, lo llevamos a un punto de saturación, dejamos que escurra durante algunos minutos y cuando ya no drene el agua, entonces pues tenemos que cuantificar en un laboratorio de alguna manera la cantidad de agua que pudo retener esos 100 gramos de material. La capacidad de absorción también se puede expresar en porcentaje del volumen de una unidad de medida conocida. Por ejemplo, la cantidad de agua retenida por un litro de sustrato seco. Aquí podemos utilizar, pues ahora sí que 100 gramos de sustrato, un litro de sustrato. El chiste es tener una medida de comparación para determinar cuánta agua es la que está reteniendo. Entonces, hasta este punto, haciendo una recapitulación, hemos visto las principales propiedades físicas de un sustrato. Cabe mencionar, antes de continuar, que ningún sustrato va a tener todas las cualidades físicas que nos gustaría. Es por esta razón que a nivel comercial se llegan a utilizar en muchos casos mezclas de sustratos, tratando justamente de obtener las características que estamos buscando y que un solo sustrato no nos puede dar. Además, tengamos en cuenta que si nosotros analizamos las características físicas, pues nos vamos a encontrar con, digamos, ciertos impedimentos. Por ejemplo, a lo mejor hay un sustrato con buena porosidad, con buena capacidad de absorción de agua, pero poco resistente, que se compacta y degrada fácilmente. Entonces, también puede ocurrir que tengamos un sustrato que tenga una muy buena estructura, que no se degrade fácilmente, pero que tenga una densidad aparente elevada, es decir, un peso elevado. Y eso ya, pues como te comentaba hace rato, representa un problema en el transporte y manejo, ¿sí? Entonces, de ninguna manera vamos a tener el sustrato ideal y lo más importante es entender las características que queremos priorizar, porque así lo vamos a tener que hacer. Incluso con las mezclas de sustratos no vamos a obtener todas las características que nos gustaría tener en nuestro contenedor con ese material, pero necesitamos priorizar qué es lo más importante para nuestro cultivo, que por lo general suele ser pues, la porosidad para tener buena cantidad de agua, aire y que estén en buena relación con el material sólido. A continuación te voy a hablar sobre las principales características químicas a tener en cuenta cuando vamos a elegir un sustrato, y estas son la capacidad de intercambio catiónico, el pH, el contenido de nutrientes, la capacidad amortiguadora o buffer, el contenido de sales, la presencia de elementos tóxicos como metales pesados y bueno, estas son las principales.
Cuando hablamos de la capacidad de intercambio catiónico, hablamos de que la mayoría de los nutrientes están disponibles para ser tomados por las raíces de las plantas en forma de cationes o de aniones, que bueno, en este caso, al hablar de capacidad de intercambio catiónico, pues lo que nos interesa son los cationes, ¿sí? Entonces, los cationes se adhieren o retienen por los sustratos debido a la adherencia de sus partículas, y la capacidad de intercambio catiónico se expresa en miliequivalentes, también se puede expresar en 100 gramos de sustrato, es decir, miliequivalentes por 100 gramos de sustrato, o miliequivalentes por litro de sustrato. Ahora bien, aquí hay que precisar algo muy importante. Aquellos sustratos cuya capacidad de intercambio catiónico es muy baja o nula, que en términos técnicos sería menor a 10 miliequivalentes por litro, se denominan sustratos inertes, es decir, no interactúan en ningún momento con otras cualidades, con otras cuestiones como puede ser la absorción o no de nutrientes. Estos sustratos que se denominan inertes tienen como principales ejemplos a la perlita, la lana de roca, algunos tipos de arenas, la arcilla expandida y el poliestireno, por hablar también de los sustratos industriales o sintéticos. Los sustratos orgánicos o de origen orgánico presentan mayor capacidad de intercambio catiónico que los sustratos de origen mineral. Además, sustratos que tengan una textura fina, es decir, que estén formados por partículas más pequeñas, siempre van a tener mayor capacidad de intercambio catiónico que los sustratos de partículas grandes. Entonces, por el otro lado, si nosotros contamos con sustratos con una capacidad de intercambio catiónico muy elevada, es decir, un sustrato de origen orgánico, pues vamos a tener ahí una reserva de nutrientes disponibles para las plantas. El detalle es que la teoría de la hidroponía nos dice que los sustratos deberían ser químicamente inertes porque con aquellos materiales que presentan una alta capacidad de intercambio catiónico, no se puede tener un control apropiado de la nutrición de los cultivos, porque no podemos calcular con exactitud qué es lo que van a liberar esos sustratos de alta capacidad de intercambio catiónico. Es decir, vamos a tener desbalances en nuestra nutrición que al no poder considerarlos, no los vamos a poder contemplar en el cálculo o en el balance de la solución nutritiva. Claro, si nosotros utilizamos sustratos con baja o nula capacidad de intercambio catiónico, entonces vamos a requerir una aplicación frecuente de fertilizantes porque el sustrato no se va a quedar con nada, no va a absorber nada y por lo tanto, pues las raíces de las plantas van a tener que estar tomando los nutrientes solamente de la solución nutritiva. No se va a impregnar nada en las partículas de los sustratos con baja capacidad de intercambio catiónico. Pasemos ahora al pH, al potencial de hidrógeno. Es una medida, como todos sabemos, de los iones de hidrógeno, que es H positivo, libres en una sustancia. El pH se define como el logaritmo inverso de la concentración de iones de hidrógeno en una solución acuosa. En palabras más simples, el pH es la medida del grado de acidez de una sustancia. Si consideramos que el agua es una molécula formada por hidrógeno y oxígeno, que como sabemos se representa como H2O, y que el hidrógeno tiene valencia positiva y el oxígeno valencia negativa, entonces al disociarse nos da dos radicales, uno de hidrógeno con carga positiva y otro con carga negativa que es un OH-, un radical conocido como ion hidroxilo. Esto que te estoy comentando te lo digo porque cuando en una solución existen más iones hidrógenos, es decir, más cargas H positivo, el pH tiende a ser bajo o ácido. Y por el contrario, cuando los iones OH negativo o hidroxilo son mayoría,
el pH es alto. Esto nos puede ayudar a entender la concentración de estos iones en una solución acuosa y su injerencia o el resultado que dan a nivel de pH. Y bueno, a todo esto te estarás preguntando por qué es importante conocer el pH de un sustrato. Básicamente porque el pH afecta de manera directa la capacidad de las raíces para absorber nutrientes y agua. Así de fácil, así de sencillo. Obviamente para el cultivo que nosotros tengamos hay que analizar la literatura, hay que revisar cuál es la recomendación para el rango adecuado de pH. Pasemos ahora a la capacidad buffer o de amortiguamiento. Un sustrato que tiene capacidad buffer tiene la capacidad de amortiguar los cambios bruscos de pH en las soluciones nutritivas de los sustratos. Los cambios en el pH se pueden dar debido a la incorporación de diversos productos químicos, por el cambio en los fertilizantes, que cada uno pues viene a un pH específico. Y bueno, un sustrato tiene mayor capacidad buffer cuando presenta alta capacidad de intercambio catiónico. Y si tiene baja o nula capacidad de intercambio catiónico, su capacidad buffer también decrece. Entonces, es recomendable monitorear diariamente el pH de nuestra solución de riego que aplicamos a los cultivos para, obviamente, entender también cuál está siendo nuestra capacidad amortiguadora. Aquí es importante entender los valores de ingreso de nuestra solución y también los valores de los drenajes. Es por esta razón que en muchos proyectos hidropónicos se suele medir al detalle lo que entra y lo que sale al sustrato, al contenedor, para determinar si los rangos están en el óptimo para nuestro cultivo. Continuemos ahora con la concentración de sales. Un sustrato puede retener determinada cantidad de sales y esta cantidad que retienen no debe superar cierto valor. Algunos materiales como la fibra de coco y algunas arenas pueden retener o soltar hacia las raíces muchísimas sales en diferentes proporciones. Y el aumento del contenido de salinidad en un sustrato puede tener diversas causas, entre ellas las concentraciones de sales en algunos de los componentes de la mezcla, pero también el aporte excesivo de fertilizantes en el agua de riego, la mineralización y precipitación incontrolada de algunos fertilizantes, en especial por incompatibilidades. También el aumentar o disminuir la frecuencia de riego va a tener una injerencia directa en la concentración de sales que puede llegar a tener un sustrato. Y por supuesto la evaporación cuando hay altas temperaturas también se traduce en un aumento de salinidad. Hay que tener en cuenta que en la agricultura intensiva, que es donde se utilizan los sistemas hidropónicos, el problema puede aumentar hasta tal grado que la cantidad de sales nos modifique la conductividad eléctrica. Y si nosotros nos salimos del rango de conductividad eléctrica adecuada para nuestro cultivo, básicamente vamos a afectar la asimilación de algunos de los nutrientes esenciales. Por lo anterior, se requiere medir de manera periódica y lo más preciso posible, utilizando aparatos conocidos como potenciómetros o conductímetros, la conductividad eléctrica de nuestra solución y la conductividad eléctrica también a nivel de sustrato. La conductividad eléctrica se mide en milisiemens por centímetro y debe de medirse en una solución a temperatura ambiente o 25 grados Celsius. En el caso de utilizar milisiemens por centímetro, el valor obtenido se multiplica por el valor empírico de 0.64, esto para convertir a miliohms, que también es una manera de expresar la conductividad eléctrica. De manera general, el agua destilada se utiliza
como, digamos, medida cero, porque tiene una conductividad de cero, y a partir de aquí se considera el valor de la conductividad menor de 0.6 milisiemens por centímetro, se considera un sustrato no salino. Entre 0.6 y 1.2 milisiemens por centímetro es poco salino. De 1.2 a 2.4 ya es un sustrato salino. De 2.4 a 6 milisiemens por centímetro estamos hablando de un sustrato muy salino, y ya hablar de más de 6 milisiemens por centímetro estamos hablando de que tenemos una alta salinidad en nuestro sustrato. Ahora, toca el turno a los elementos tóxicos. La presencia de sustancias tóxicas dentro de los sustratos debe evitarse a toda costa, y pues hay algunos elementos tóxicos, en especial los metales pesados, que pueden estar presentes de origen en los sustratos. Hay que hacer un análisis cuando vayamos a utilizar un sustrato, en especial pues aquellos minerales u orgánicos que puedan haberse encontrado en un ecosistema que ha sido dañado por algún metal pesado, pues debido obviamente a la actividad humana. Para continuar y ya casi para finalizar este episodio, hablemos rápidamente sobre las características biológicas de los materiales que se emplean como sustratos, entre las cuales destacan el contenido de materia orgánica, la actividad enzimática y la actividad reguladora del crecimiento y actividad supresora de patógenos. De todas estas, obviamente el más importante es el contenido de materia orgánica. Los sustratos minerales y de síntesis, por supuesto, no contienen materia orgánica, mientras que los sustratos de origen vegetal, la materia orgánica suele ser su principal componente. Aquí hay que tener en cuenta algo muy claro. Toda materia orgánica es inestable y por lo tanto es susceptible a la degradación por la acción de microorganismos, lo que conocemos como descomposición biológica derivada de ciertas reacciones químicas que ocurren en el sustrato. Los sustratos que presentan materia orgánica entonces presentan una actividad química que puede en su momento derivar en una aportación de nutrientes a las raíces de las plantas a medida que el sustrato se desintegra. Es decir, la teoría nos dice que un sustrato debería ser químicamente inerte, pero lo cierto es que en la actualidad utilizamos para la producción intensiva ciertos sustratos de origen vegetal, de origen orgánico, que justamente al contener materia orgánica, pues van cambiando sus propiedades conforme pasa el tiempo. Hay que tener entonces en consideración que si nosotros vamos a utilizar un sustrato orgánico, pues primero que nada necesitamos revisar si ese sustrato debe mezclarse con algún otro tipo de sustrato para mantener durante más tiempo su estructura. Lo importante sería que ese sustrato orgánico nos dure por lo menos un par de ciclos de producción para que valga la inversión. Ahora bien, hay que tener en cuenta algo muy importante también. Los sustratos de origen orgánico, es decir, que tienen materia orgánica, tienen una mayor capacidad de intercambio catiónico, lo que quiere decir que pueden retener nutrientes que después las raíces de las plantas pueden aprovechar. Además, hay que tener bien claro que la materia orgánica puede retener hasta 20 veces su peso en agua, por lo que se recomienda utilizar sustratos orgánicos en aquellas zonas donde el agua pueda llegar a ser un problema debido a su escasez, ya que ayuda la materia orgánica a mantener la humedad en el sustrato. Eso sí, hay que considerar de alguna manera en los cálculos que vayamos a realizar, tenemos que estar revisando el balance de la relación carbono-nitrógeno, que como sabes es una relación muy importante para la nutrición de las plantas. Y esta relación carbono-nitrógeno se puede ver modificada de manera repentina por la degradación de un sustrato orgánico, por la degradación a mayor velocidad de lo que se esperaba. Porque ya sabemos que un sustrato orgánico se va a degradar sí o sí,
pero si su descomposición ocurre de manera muy abrupta, entonces vamos a tener un desbalance considerable en la relación carbono-nitrógeno y pues para evitar este tipo de problemas, muchos materiales de origen orgánico se someten a procesos que tratan de estabilizarlos lo más posible antes de utilizarse como sustrato. Otro punto que tenemos que tener en cuenta es que los sustratos orgánicos traen consigo microorganismos, algunos de los cuales pueden ser patógenos, lo que quiere decir que nos van a afectar pues a nivel económico. Entonces, hay que hacer un análisis químico correspondiente para determinar qué tipo de patógenos trae nuestro sustrato orgánico. Ya para terminar con todas estas características que les he comentado, pues ya podemos entender cuáles son las características deseables de un sustrato o de una mezcla de sustratos para un proyecto hidropónico. Nuestros sustratos, de manera resumida, deben tener capacidad de retención de humedad y nutrientes, presentar un drenaje rápido y eficiente con una baja densidad, obviamente para que no pese tanto el sustrato y su manipulación en los contenedores sea más sencilla, y también una alta porosidad para tener una circulación eficiente del aire. Necesitamos también que nuestro sustrato tenga una estabilidad física que garantice que no se va a degradar de manera abrupta. Necesitamos también una uniformidad en tamaño de partículas para tener una uniformidad en sus características. Necesitamos una nula capacidad de intercambio catiónico para que de esta manera pues podamos nosotros aplicar nuestras soluciones y estas pues lleguen directamente a la raíz de la planta y no haya algo que se retenga o algo que se pierda por diferentes procesos. Obviamente necesitamos un pH apropiado. Como sabemos, la mayoría de los nutrientes esenciales están disponibles en un rango que va entre los 4 a los 8.5. Obviamente a nivel de producción casi siempre hablamos entre 6.5 y 7.5. Y bueno, necesitamos también que nuestro sustrato esté libre de enfermedades o de elementos tóxicos. Pero también bien importante desde el punto de vista económico, necesitamos que el sustrato que vamos a utilizar esté disponible a un bajo costo o al menos a un costo accesible, porque sí, podemos tener un sustrato impresionante o una mezcla de sustratos, pero si su costo se nos eleva demasiado, entonces no tendría demasiado sentido utilizarlo. Y bueno, pues hasta aquí las principales características físicas, químicas y biológicas de los sustratos. Como pueden ver, es un tema muy interesante. Este episodio ha sido a manera de resumen, porque en cada una de las características que les comenté, pues podríamos detenernos a debatir y en especial pues a ver sustrato por sustrato, porosidad, la perlita qué porosidad tiene, la turba, la lana de roca, el tezontle, la arena de río, y bueno, ahí ya podríamos ir determinando qué se ocupa. Pero hasta aquí lo voy a dejar el día de hoy. Ya en un episodio más adelante comenzaré a realizar un análisis más detallado sobre sustratos. Muchísimas gracias por escucharme. No me quiero despedir sin antes invitarlos a que por favor compartan este o cualquier otro episodio del podcast con sus amigos y conocidos. Hasta luego. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.